En una estación de tren se encontraban, bueno, en realidad los protagonistas de esta historia son dos los protagonistas de esta historia, y los dos tenían una peculiaridad. Los dos protagonistas de esta historia por primera vez en toda su vida iban a viajar en tren. Ninguno de los dos había viajado en tren nunca en su vida. Nunca en su vida han viajado en tren. Y se encontraban en la fila, ¿no? En la fila que se hace a frente de la taquilla para comprar los tiquetes. Voy a describir los dos personajes. El primer personaje era uno de esos personajes que toda la vida han estudiado, de esos personajes que cuando salen a descanso estudian, de esas personas que cuando entran al baño entran a estudiar, de esas personas que se acuestan a dormir con audiolibros para poder estudiar, de esas personas que se levantan y antes de tomarse el tinto lo primero que hacen es leer cosas que ellos tienen para leer dentro de sus libros, revistas, apuntes. Este tipo tenía tan solo 28 años y en esta corta edad ya trabajaba en una multinacional, había terminado 3 carreras, era profesional, era físico, químico y había estudiado matemática pura. O sea que para abreviaciones del cuento, el tipo lo vamos a reconocer como el físico, químico, matemático. ¿Listo? Porque había estudiado física, química y matemática. Este hombre tenía la misma peculiaridad de nuestro siguiente protagonista. Pero este tipo, pues que por primera vez iba a viajar, estaba ofuscado. Él no podía creer que una persona tan prestante como él, una persona tan importante como él, una persona con tantos títulos como él, una persona tan importante como él, le tocara viajar en tren, con bultos, marranos, gallinas, con gente oliendo. Él no podía creerlo. Y unos puestos más atrás estaba nuestro segundo protagonista, que también por primera vez iba a viajar en tren. Bueno, este protagonista pues no había estudiado mucho. Había estudiado, bueno, hizo como hasta primero, pero le tocó salirse. Bueno, pero el hombre era profesional también. Él se había dedicado a labrar la tierra, era un campesino. Y el campesino sí estaba maravillado. El campesino no contaba sino los segundos, los minutos, porque él quería montarse en él, nunca había salido de su pueblo, él nunca había salido de su espacio, así que quería conocer nuevos mundos, ver los sistemas de irrigación, ver los paisajes que le brinda un viaje como estos, porque esta fila era para abordar el tren las personas que iban a la capital. Miren, el tiempo es implacable y el tiempo termina haciendo lo que debe hacer. Así que todos compraron sus tiquetes y abordaron el tren. El físico, químico, matemático, cuando llegó a su silla, miren, ahí se le terminó de dañar el día, porque cuando vio su silla se dio cuenta que le habían dado el puesto de la ventana. Y él dijo, ¿cómo puede ser posible que una persona tan importante como yo, una persona tan prestante como yo, le den el puesto de la ventana? Imagínense uno ahí parado en la ventana, en estos trenes que no tienen ni cortinas ni nada. Uno sabe que todo lo que pasa al lado empieza a pasar como rápido. Uno trata de no mirarlo, pero termina mirándolo, trata de no mirarlo, pero termina mirándolo, trata de no mirarlo, pero termina mirándolo. Todo lo que está acá adentro como que quiere irse para afuera. Pues no, dijo él, no puede ser posible, no, refunfuñaba él. Pero el día se le terminó de dañar cuando vio entrar en su vagón a un campesino con una caja de quesos frescos, 3 gallinas amarradas a la cintura y un racimo de plátano al otro lado del hombro, con un papelito en la mano diciendo 49B, 49B. El físico, químico, matemático, que tenía una memoria increíble, sabía qué puesto le había tocado, pero de todas maneras sacó el papelito para corroborar y efectivamente 49A. El campesino llegó hasta donde está el físico, químico, matemático, cogió los quesos, los puso en el cafacete, mientras esa agüita que botaba el queso, ya humedeciendo muchísimo la caja, le caía en el pantalón blanco del físico, químico, matemático, que simplemente cerraba los ojos y suspiraba para que la rabia se consumiera dentro de él. Luego, dio media vuelta pasándole prácticamente las patas de las gallinas por la boca,
Mientras se sentaba, ponía el racimo de plátano en sus piernas y dejaba caer esa manchita que bota el plátano o el banano verde recién cortado, en el mismo pantalón blanco del físico químico matemático, que simplemente cerraba los ojos, suspiraba, y en ese momento el tren empezó su marcha. El físico matemático veía cómo le pasaban los árboles por acá, y veía como una cabeza empezaba a tratar de mirar por acá, que era el campesino que hubiera deseado que le hubiera tocado el puesto de la ventana, pero pues por cosas de la vida le tocó el puesto del pasillo, y ahí como podía trataba de mirar. Así que el físico químico matemático veía cómo le pasaban los árboles, y también veía cómo algo se le movía acá, y veía cómo le pasaban los árboles, y veía cómo algo se le movía acá, así que llegó y dijo: ¿sabe qué, campesino? Si quiere, cambiemos de puesto. Y sí, señor, el físico químico matemático, al decir estas palabras, fue como si hubiera activado un resorte en las nalgas del campesino, porque el campesino prácticamente pegó un brinco, se pasó por encima y quedó al lado donde estaba el físico químico matemático. Yo creo que fue con las nalgas que lo corrió y lo dejó bien a la orilla. Y en el transcurso de este vuelo, aprovechó una de las gallinas y le terminó de marcar el pantalón con una hermosísima poposeada. Y yo creo que había comido maracuyá, porque le dejó las pepitas en todo el pantalón. Y el físico químico matemático volvió, cerró los ojos, suspiró y dijo: que esto pase rápido. Empezó a concentrarse. El tren seguía su camino. El campesinito maravillado viendo los sembrados, viendo los paisajes, y el físico químico matemático simplemente respiraba profundo, trataba de concentrarse para que el tiempo pasara más rápido. Para él, este viaje de más o menos 18 horas ya llevaba su tiempo. Él dijo: yo creo que lleva unas 3, 4 horas. Vamos bien, dijo él, vamos muy bien. Y miró su reloj. ¡Oh, traición! ¡Oh, traición! Apenas habían pasado 45 minutos y el físico químico matemático empezó a desesperarse. Dijo: esto no puede ser posible, son 18 horas, para mí esto es una eternidad. Y empezó a pensar: ¿qué puedo hacer? Esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Así que de pronto a su mente llegó algo que le habían enseñado por allá en el exterior. Algo que decía que para que tiempos extremadamente largos se conviertan en tiempos cortos, lo que uno debe hacer es jugar. Y el físico químico matemático dijo: claro, la lúdica es lo más importante, la lúdica, claro, jugando el tiempo se pasa volando. Y empezó a buscar dentro del vagón del tren con quién jugar. Y no me lo van a creer, el único desocupado en todo el tren era el campesinito, que estaba ahí pegado a la ventana, maravillado viendo los paisajes. El físico químico matemático, que llevaba una maleta grande, que la tenía aquí abrazada, porque cuando uno lleva una maleta importante, esas maletas de metal así importantes, pues uno la lleva aquí agarrada, la lleva agarrada todo el tiempo, pues para que nadie se la fuera a quitar. Igual se sentía incómodo ahí con todo ese poco de campesinos que para él eran un poco de delincuentes. Cogió la maleta, la acomodó en el suelo, la metió entre sus piernas, miró al campesino y le dijo: campesino. El campesino volteó y le dijo: señor, campesino, mire, para que este viaje no sea tan monótono, largo y aburrido, ¿por qué usted y yo no jugamos algo? Y el campesinito le dijo: bueno, señor, pues yo aburrido no estoy, pero diga nomás qué hacemos. Mire, campesino, vamos a jugar algo muy fácil, práctico para usted y para mí. Obviamente más para mí, pero pues para usted va a ser práctico también. Vamos a jugar a las preguntas. Es muy sencillo, yo le hago una pregunta a usted, si usted no me la responde, me va a dar a mí... me va a dar a mí $1, un devaluado $1. Luego, usted me hace una pregunta a mí, y si se da la remota casualidad, pues que con todo lo que yo he estudiado no se la respondo, le voy a dar a usted $10. El campesinito se quedó mirando y le dijo:
No, ¿qué dijo el señor? Ya agarré el pendejo aquí. No, yo hasta no juego, señor. Y se pegó a la ventana. El físico, químico, matemático no podía creer que existiera alguien tan bruto, man. Bruto. Era una apuesta 10-1. O sea, él tenía... Miren, pero decidido a aprobar su punto, decidió mejorar la oferta. Mientras el campesino estaba viendo los paisajes, lo tocó del hombro y le dijo, ¿sabe qué, campesino? Vamos a jugar a las preguntas. Yo le hago una pregunta a usted, y si usted no me la responde, me va a dar a mí 50 centavos. 50 centavos, nada. 50 centavos. Luego usted me hace una pregunta a mí, y si se da la remota casualidad, pues que con todo lo que yo he estudiado no se la respondo, le voy a dar a usted $50. El campesinito se quedó mirándolo, miró hacia un lado, miró hacia el otro y le dijo, yo tengo un tío que le quitaron jugando al parchís, no, yo se lo juego, y se pegó a la ventana. El físico, químico, matemático no podía creer que hubiera alguien tan bruto. Era una apuesta. Pero decidido a probar su punto, decidió mejorar la oferta. Así, así que le dijo nuevamente al campesino, campesino, vamos a jugar. Yo te hago una pregunta y si usted no me la responde, me va a dar a mí 25 centavos de dólar. Luego usted me hace una pregunta a mí y si se da la remota casualidad, pues que con todo lo que yo he estudiado no se la respondo, le voy a dar a usted $250. El campesinito abrió los ojos grandísimos y dijo, así fue que tumbaron a mi tía. No, yo eso no juego. Y se pegó a la ventana. Miren, el físico, químico, matemático ya estaba desesperado. Solamente escuchaba el chucuchuc del tren, miraba la algarabía que había a su alrededor, veía al campesinito maravillado pegándose los paisajes y él, decidido a probar su punto, decidió mejorar la oferta de una vez por todas y le dijo, vea, ¿sabe qué, campesino? Vamos a jugar a las preguntas. Yo le hago una pregunta a usted y si usted no me la responde, me va a dar a mí 10 centavos de dólar. Luego usted me hace una pregunta a mí y si se da la remota casualidad, pues que con todo lo que yo he estudiado no se la respondo, le voy a dar a usted $200,000 que tengo en este maletín. El campesinito abrió los ojos y agarró el asiento y le dijo, hágale, señor. Miren, por primera vez en todo el viaje el físico, químico, matemático sonrió. Pero no sonrió así, no, sino que se dejó apoderar su espíritu de la maldad, empezó a hacer cuentas, no cual matemático. Dijo, el tren va tanto, nos falta tanto por llegar, de aquí a que lleguemos le he quitado al campesino mínimo unos $20. Y se reía. No, ¿verdad? Luego miró al campesino y le dijo, pero como el juego lo propuse yo empiezo. Al campesinito le pareció bien, con su cabeza asintió. Y el físico, químico, matemático lanzó la primera pregunta. Campesino, quiero que me diga cuál es la raíz cuadrada de 49.989 elevada al cubo dividida por 2 más 3 menos 8. El campesinito humildemente agachó su cabeza, metió la mano en su bolsillo, sacó una moneda de 10 centavos y le dijo, no sé. El físico, químico, matemático, al ver la velocidad, le tocó prácticamente replantear la ecuación. Cogió la moneda, la guardó en su bolsillo y dijo, $20, mínimo 35 o 40. Luego se quedó mirando al campesino como quien dice, le toca. El campesinito, entendiendo, miró al físico, químico, matemático y le dijo, bueno, señor, haga el favor y me dice, ¿cuál es el animalito que sube la montaña en 3 patas y por la noche la baja en 5? El físico, químico, matemático, ¿qué? El animalito que sube la montaña en 3 patas y por la noche la baja en 5. Miren, el tren seguía su marcha. El campesinito maravillado viendo los paisajes y el físico, químico, matemático, en 3 patas, en 5.
Miren, el físico químico matemático trataba de sacar su calculadora y el campesinito, ahí no la va a encontrar, señor. Él volvía, la guardaba, el tren seguía su marcha, el campesinito maravillado viendo los paisajes, los sistemas de irrigación, el físico químico matemático, ay Dios mío, caminaba, se paraba, iba a otros vagones, le preguntaba a la gente, y la gente... El campesinito maravillado viendo los paisajes del físico químico matemático empezó a sudar, corría, bajaba, se metía al baño, volvía, se sentaba, agarraba su maleta donde tenía los $200,000, la volvía, la bajaba. Y miren, no hay nada más horrible para una persona que se dice saberlo todo que utilizar el recurso de las pistas. Pero le tocaba. Así que con la poquita, ínfima humildad que tenía el físico químico matemático, se acercó al campesino y le dijo, campesino, ¿y de qué color es el animal? ¡Ah! Decía el campesino, solo hay blancos, pero también hay negros. Y también los hay pintados. Miren, el físico químico matemático no sabía qué hacer. Se agarraba la cabeza, se paraba, se sentaba, iba a otros vagones, volvía. Y le decía al campesino, ¿y de qué tamaño es el animal? Decía el campesino, eso cuando nacen son pequeños y cuando crecen grandes. No. Se paraba, se sentaba mientras el físico químico matemático recorría todos los vagones. El campesinito maravillado miraba a los sembrados y de pronto, en esos ires y venires, en esos azares y andares, el físico químico matemático vio cómo al lado derecho del tren apareció un letrero grande que decía bienvenido a la capital. En ese momento el físico químico matemático se dio cuenta de dos cosas. La primera, que su punto, ese de que con la lúdica hacía que tiempos largos se convirtieran en tiempos cortos, era real, porque ese viaje de 18 horas para él fue como de unas 2 o 3. También se dio cuenta que había llegado la hora de pagar, así que llegó a su puesto, se sentó, agarró la maleta esa de hombre importante, esa maleta de metal, la miró por última vez de arriba abajo y poniéndola de forma brusca en las piernas del campesino, la soltó diciendo lo siguiente: aquí están sus $200,000, pero haga el favor y me dice cuál es ese bendito animalito que sube la montaña en 3 patas y por la noche la baja en 5. El campesinito humildemente agachó su cabeza, metió la mano en su bolsillo, sacó una moneda de 10 céntimos y le dijo, no sé.